Y hablar de la vitamina D obviamente es muy importante. La vitamina D se obtiene de 3 fuentes, ¿verdad? Principalmente la exposición al sol. Lo recomendable es alrededor de las 10 a la 1 de la tarde. Sin bloqueador es para que se absorba mejor, pero obviamente que no es la mejor fuente para este tipo de producción de la vitamina D. Ajá. La otra es con los suplementos. Los suplementos, los requerimientos, siempre tenemos que medir, cada año tenemos que medir los requerimientos de vitamina D que presenta, por ejemplo, los pacientes más vulnerables son los opuestos de la vida. Los niños y los adultos mayores. De la leche materna no se obtiene adecuadamente, entonces puede haber el suplemento. Y los adultos mayores, no hay, al haber exposición al sol, no hay una absorción tan adecuada por el tipo de piel, la piel más oscura. Ese es el otro tipo. Y el otro tipo es la alimentación, que es la yema del huevo, los alimentos fortificados, por ejemplo, con la leche, el salmón, el atún, y eso tenemos que irlo corroborando. ¿Para qué nos va a beneficiar esta vitamina D? Que es un punto bien importante. Para la salud de nuestros huesos, genera que nosotros absorbamos más el calcio y tenemos menos el riesgo de fracturas. Esto a mayor edad beneficia más. ¿Sí? ¿Para qué nos puede ayudar también? Hay estudios que han señalado que para la prevención de la diabetes nos pudiera ayudar a prevenir alrededor de un 15% de la prediabetes a la diabetes. Entonces, si tú tomas vitamina D, puede ayudar a prevenir y a regular el funcionamiento de las células beta, que es la producción de la insulina, y el mejoramiento, mejora propiamente de la función de la insulina y evitar los riesgos de la descompensación probablemente de la diabetes. Otro de los puntos es, se ha señalado que también puede prevenir alrededor del 60% de los cánceres agresivos, alrededor del 40% también del cáncer de colon y los cánceres en general un 20%. También tiene protección cerebral. Se ha visto también que los pacientes en estudios en Inglaterra, que puede haber una reducción del Alzheimer alrededor de un 30 o 35% en este tipo de pacientes que se estudiaron a largo plazo. Entonces, hay muchos beneficios que tiene la vitamina D. No tomarla indiscriminadamente porque de acuerdo al grupo de edad es los requerimientos. Los requerimientos, por ejemplo, en personas entre los 15 a los 70 años alrededor son de 600 a 800 unidades, pero los requerimientos que puede llegar a tener el adulto mayor pueden ser alrededor de 2.000 a 4.000 unidades diarias. De ahí hay que estar nosotros midiendo esos niveles para evitar una intoxicación por la vitamina D. Doctor, muchas veces se dice que la vitamina no se obtiene de los alimentos nada más, o en este caso de la exposición al sol. ¿Es eso real? Sí, o sea, es un complemento, es un todo, ¿verdad? Es tu alimentación, es la exposición al sol y también el complemento siempre y cuando tú lo requieras. O sea, cada año, de hecho, yo creo que ninguno de ustedes se ha hecho una vez al año nivel de vitamina D y eso se recomienda hacerlo. Siempre. Yo justo me lo acabo de hacer y justo me decían que había que consumir vitamina, pero ¿cómo consumirla? Porque de repente te dicen, es muy bueno, no, la vitamina tal o los omegas o el para el COVID también. Pero ¿cómo tomarla? ¿Se toma en ayunas? Sí. Decían también la cantidad. Punto muy importante. Bueno, la vitamina D es una vitamina liposoluble. Liposoluble es que se absorbe mejor con cierto tipo de alimentos grasos. Sí, entonces ese es el punto. Comerlo con la merienda, por ejemplo, con el almuerzo que sea, con algo de alimentos. En la mañana, en la tarde o en la noche, porque hay ciertos suplementos que te dicen después de las 6, ¿no? Esto es indistinto, pero tiene que ser con alimentos grasos para favorecer la absorción. Ese es el punto número 1, ¿verdad? Señalar qué tanto puedes tú, la de mejor calidad es la vitamina D3, porque ya no hay una necesidad de que se haya metabolizando esta vitamina D3. Los requerimientos, por ejemplo, en un adulto sano, 2.000 unidades diarias cuando menos. Hay diferentes presentaciones, tienes que ver qué tipo de... 5.000, ¿no? Sí, tienes que ver, por ejemplo, los requerimientos diarios son 2.000. Por ejemplo, tú compras de 5.000 unidades, pues con 3 que tomes por semana es suficiente. Siempre sustentado con niveles anuales de vitamina D. ¿Por qué? Porque la intoxicación te puede generar el riesgo de cálculos. Al favorecer la absorción del calcio, generas que el aumento del calcio pueda generar arritmias y eso puede ser peligroso también para el corazón. Entonces, tener cuidado también con el exceso de vitamina D, porque puede ser también un peligro. ¿El exceso de calcio en este caso es lo que puede ocasionar los cálculos renales? Sí, los cálculos renales o el riesgo de arritmias que pueden tener algunos pacientes por el exceso de la vitamina D. También los por supuesto siempre van a ser los más peligrosos. Entonces que no sea como que la vecina dice que se tomó la de 5.000, yo me la tomo también. Y o sea, lo ideal sería hacerte el examen y saber si tienes alguna deficiencia primero para poder vitaminar. Y sí señalar que en México el 60%, alrededor del 60%, presenta deficiencia, ¿verdad? Claro. Valores menores de 30 son considerados de que tienes que suplementarlo con
algún medicamento. ¿Y cuál sería el examen? Porque eso es importante, saber si necesitas calcio, necesitas vitamina D, ¿cuál es el examen que uno tiene que hacerse? Bueno, lo que tú tienes que hacer los niveles de vitamina D, ¿verdad? En una forma hidroxilada. Nosotros, la vitamina D se va descomponiendo, ¿verdad? La exposición al sol genera una hidroxilación propiamente de la vitamina. Obviamente que si los pacientes generan fenómenos de hidroxilación a nivel del hígado, a nivel del riñón, si por ejemplo pacientes tienen problemas del riñón, ¿verdad? Genera una menor producción de la misma y tienes que suplementarla con mayor razón. Adultos mayores consumen menos, ¿verdad? Se exponen menos al sol. Entonces hay una disminución en la producción, ellos tienes que suplementarlos un poquito más en este tipo de La cantidad, por ejemplo, los niños, que muchos de nosotros tenemos niños pequeñitos, por ejemplo, la cantidad que deben de consumir ellos. En los lactantes, entre los lactantes a la infancia, alrededor de 400 unidades es importante consumirlos. Por ejemplo, un vaso de leche tiene alrededor de 120 unidades, no es suficiente un vaso de leche. No tener miedo, por ejemplo, a la yema del huevo. La yema del huevo tiene suficiente cantidad de vitamina D, el salmón, el atún, pueden tener ese aporte necesario. En mi caso, a mí en un estudio me salió que tengo exceso de calcio. ¿Ahí cómo lo puedo contrarrestar? Bueno, tienes Porque que, no medir, tomo tienes que ningún- medir los niveles de vitamina D y saber qué tipo de calcio te midieron, porque hay calcio ionizado y no ionizado, porque ahí tienes que ver el peligro de uno y otro, tienes que corroborar. Doctor, ¿cada cuándo se puede hacer el examen ese para checar la vitamina? La vitamina D es cada año, en adultos mayores hacer el examen de la osteoporosis también cada año. Ay, pues nos Doctor, encanta. ¿y si uno toma unas vitaminas que son multivitaminas? No son los requerimientos adecuados, tienes que ser visualizar qué específico. tanto en esos requerimientos, en la información. Nos encanta tenerlo a la mano porque aprendemos siempre, porque tenemos que estar alerta y lo que más nos interesa es que usted que está en casa también lo haga, que seamos conscientes y que bajemos esos niveles que tenemos a nivel México.